El proyecto a realizar se llama Cañón de Tiro Parabólico. Los integrantes son David Ricardo Suárez Alza y quien les habla es John Manuel Guerrero Gómez. Tabla de contenido. Primero, introducción. Segundo, planteamiento del problema, justificación y objetivos. Tercero, planteamiento del prototipo, materiales y funcionamiento. Cuarto, modelación matemática y por último, solución a proponer. Introducción. La trayectoria de un proyectil lanzado con una cierta velocidad en un determinado ángulo de inclinación se ve afectada por la acción de la gravedad. En este proyecto se quiere realizar un pequeño cañón que lanza pelota, donde mediante este cañón y la aplicación de MATLAB se determine la trayectoria con las ecuaciones de este movimiento y se compruebe experimentalmente estos resultados, logrando dar un tiro al blanco. Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Planteamiento del problema, justificación y objetivos. Cuando el cañón es disparado, la trayectoria de vuelo que sigue el proyectil sometido a su propia inercia y a las fuerzas inherentes al medio en el que se desplaza, principalmente la fuerza gravitatoria, genera un movimiento parabólico. Por medio de este movimiento se pueden analizar y estudiar el comportamiento y cada factor que lo componen, como lo son el tiempo, la velocidad, la altura y el espacio recorrido por un cuerpo. Para este movimiento parabólico ya existen ecuaciones que permiten el cálculo de estos componentes. Aplicando las leyes de Newton se quiere averiguar cuál será la distancia de caída de un proyectil dependiendo del ángulo de disparo de un cañón para que impacte con éxito en un tiro al blanco. O teniendo la distancia del tiro al blanco, se quiere averiguar cuál será el ángulo que se le debe aplicar al cañón para que el proyectil impacte en el tiro al blanco. Justificación. La realización de este proyecto tiene como fin establecer una relación teórico-práctica de los movimientos parabólicos, y donde mediante la aplicación de las fórmulas de tiro parabólico se logre demostrar la distancia de caída que permita dar en el blanco, o conocida la distancia del blanco, calcular el ángulo que logre impactar en el blanco. Objetivos. Como objetivo principal del proyecto es diseñar y construir un cañón de tiro parabólico para tiro al blanco e implementar una simulación que represente el movimiento parabólico de proyectiles, integrando y aplicando conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Objetivos específicos. Diseñar el cañón a partir de la herramienta de modelado 3D, identificar el modelo matemático del sistema y realizar los cálculos y la simulación del movimiento parabólico mediante la herramienta de MATLAB. Planteamiento del prototipo, materiales y funcionamiento. El método consiste en determinar experimentalmente la distancia conocida al ángulo o el ángulo conocido a la distancia y comparar con los datos teóricos calculados con las ecuaciones de tiro parabólico. El prototipo fue realizado con la ayuda de la herramienta SolidWorks. Como se puede ver en las imágenes, consta de una base de madera. Sobre ella estará el cañón, que está formada de dos bases laterales junto a unas llantas, las cuales sostendrán el cuerpo del cañón. El material del cañón será de metal. A continuación mostraremos el video de lo que fue el ensamble del cañón. Funcionamiento. El cañón funciona colocando el objeto que va a ser lanzado, en este caso una pelota, dentro del tubo del cañón, el cual tiene en el interior un resorte que es el encargado de expulsar el objeto y lanzarlo al aire. La distancia del objeto depende de la masa, el ángulo de lanzamiento y de la fuerza que se le aplica al resorte. Modelación matemática. La composición de un movimiento uniforme y otro uniformemente acelerado resulta un movimiento cuya trayectoria es una parábola. Se denomina proyectil a todo cuerpo que una vez lanzado se mueve solo bajo la aceleración de la gravedad. Dentro del disparo de proyectiles, para el análisis del movimiento se tendrá en cuenta que X tendrá un movimiento rectilíneo uniforme horizontal de velocidad constante y Y tendrá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical con velocidad inicial hacia arriba. Los términos que intervienen en el movimiento parabólico son V0 la velocidad inicial del proyectil, V0x la velocidad inicial en la horizontal, V0y velocidad inicial en la vertical, θ ángulo de inclinación del proyectil, G gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado, X máxima distancia o alcance horizontal máxima,
y máxima, altura máxima, t sub b, tiempo de vuelo. Las ecuaciones del movimiento que resultan de la composición de un movimiento uniforme a lo largo del eje X y un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Y, las cuales se utilizarán, se muestran a continuación. En el eje X, la aceleración en X es igual a 0, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, el alcance máximo es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo o la velocidad inicial por el seno de 2 veces el ángulo sobre 2 veces la gravedad. La distancia en X en cualquier punto es la velocidad inicial en X por un tiempo donde ese tiempo está en el intervalo de 0 y el tiempo de vuelo. En el eje Y, la aceleración en Y es igual a menos la gravedad. La velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. La altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. La altura en cualquier punto es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por un tiempo al cuadrado donde ese tiempo está en el intervalo de 0 y el tiempo de vuelo, donde el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Solución a proponer. Primero se le realizaron las pruebas al resorte para conocer la constante de elasticidad. Se utilizó K es igual a F sobre X, donde K es la constante de elasticidad, F es igual a la masa por la gravedad, X es igual a la variación que experimenta la longitud del resorte, es decir, longitud equivalente menos longitud inicial. Bueno, en nuestro caso utilizamos un resorte de 12 centímetros al cual le hicimos unas pruebas con 3 diferentes masas para obtener una constante promedio de 1517,615385, que es la que vamos a utilizar. Una vez conocida esta constante, se calculará la velocidad inicial. La velocidad inicial se despeja de igualar la energía potencial que lleva el resorte y la energía cinética, que es la que queda en el proyectil. En nuestro caso, la velocidad inicial depende de la masa que tenga el proyectil. Luego, con la ayuda de MATLAB, se realizarán los cálculos teóricos ingresando las ecuaciones anteriormente mencionadas, es decir, como se ve en la pantalla. Se define la gravedad, la masa del proyectil y en este caso el ángulo, que será de 45, el cual indica que este será su alcance máximo, es decir, la máxima distancia a la que se podría poner el blanco para que el proyectil logre impactar. Y seguido se definen las ecuaciones que mostrarán las características del lanzamiento. En este caso, el alcance máximo de esta masa será de 9.9 metros. Teóricamente, el lanzamiento de este tiro lo podemos ver a continuación. También se harán pruebas para la misma masa, pero a distintos ángulos, para saber la distancia a la cual se debe colocar el blanco. Las simulaciones de estos lanzamientos se ven a continuación. Ya una vez hechos los cálculos teóricos a distintas masas y las simulaciones de los lanzamientos, se procederá a realizar los cálculos experimentales poniendo el blanco en la distancia dada en la simulación, para finalmente comparar el resultado de impacto experimental con el teóricamente hallado. Algunas referencias bibliográficas. Gracias.